Los trabajos en prisiones son de los más abominables y difíciles, de los que cualquiera en la audiencia pudiera lograr imaginar. No solo es el hecho de que lidias todos los días y cada hora y minuto de tu turno con criminales potencialmente letales, peligrosos y, en el menor de los casos, violentos. Tanto es así que el trabajo de guardia penitenciario puede ser uno de los mejores pagados, pero también trae muchas contras consigo. Está el hecho de que algunos de estos oficiales han renunciado a los meses o incluso a las semanas después de presenciar algo que les cambió por completo la vida. No olviden que están tratando con lo peor de la sociedad, desde simples ladrones hasta personas que se dedican a cobrar cabezas por sus víctimas. Está bastante claro decir que al tener todas estas personas juntas, simplemente es una bomba de tiempo que diariamente se detona dentro de las rejas. Es por eso que en esta ocasión me complace traerles, criptomaníacos, algunas experiencias de absoluto terror que estos oficiales han vivido dentro de estas instalaciones. Antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal que constantemente apoyan el contenido. Saludos a Gabriela Valencia, Esther González, Clay Tom, Mariana Martínez y David Vigil. Gracias de todo corazón, criptomaníacos, por todo el apoyo dado hasta este momento. Los invito también a que escuchen sus historias favoritas y episodios de Voces de la Cripta mediante Spotify y Google Podcast, para que de esa manera puedan escucharlos durante un viaje, en el trabajo o tal vez relajándose en su habitación. No olviden también puntuar con las estrellas. Eso me ayudaría muchísimo. Espero les guste el siguiente video y damos inicio con las historias. Lo primero que les quiero contar viene de parte de mi hijo. Después también yo quisiera contarles una experiencia que me sucedió a mí. Verán, anteriormente, cuando mi hijo cumplió sus 24 años, tenía la ilusión de trabajar de policía. Pero por unas ciertas circunstancias, las cosas se pusieron en su contra, por lo que le ofrecieron el trabajo de guardia penitenciario, con la esperanza de que en 6 meses a máximo un año pudiera tener en lo que se arreglaba este problema de poder pasar a formar parte de la policía. Él aceptó esto y de inmediato se puso manos a la obra. En cuestión de 2 semanas entró a trabajar en el turno nocturno y en apenas su segundo día llegó aterrado a la casa por algo que le había pasado. Yo lo veía por las mañanas antes de irme a trabajar, así que me comentó todo. Me dijo que él se encontraba en su puesto, que son las salas de visitas. Son como una especie de comedores, en donde los presos pueden recibir a sus familiares y amigos. Se supone que estas visitas tienen un horario, pero hay veces en que hay excepciones, por lo que estas deben de tener guardias las 24 horas. Eran las 4:30 de la mañana, y mi hijo me cuenta que él había regresado de comer y ahora le tocaba al otro vigilante. Por lo tanto, se quedaría él solo en la sala durante 1 hora, que era lo que duraba la hora de comida de su compañero. Como sabrán, en la madrugada el tiempo suele pasar más lento, debido al silencio y al poco movimiento, o más bien el nulo movimiento de en ese puesto. Así que mi hijo se puso a caminar en círculos, para ver si de ese modo se le pasaba un poco el sueño, ya que le empezaba a pegar. Después, cuando volteó de nuevo a ver las sillas y mesas de la sala, se percató ahora que se encontraba un hombre. Era un hombre calvo,
Llevaba puesto el uniforme de los reos. Se encontraba con la cabeza hacia abajo, recargando ambos codos con sus rodillas. En total silencio. Mi hijo incluso pegó un salto cuando lo vio, pues prácticamente había aparecido de un momento a otro. Confundido, mi hijo se acercó hasta él sosteniendo su retráctil con la mano y preparado si se requería. Le preguntó al interno su asunto y quién lo había traído hasta este lugar, ya que para entrar a la sala se tenía que emplear una llave de seguridad, algo que claramente él no podía tener. Mi hijo se alarmó más cuando se dio cuenta de que este preso no tenía las esposas de las manos. Estaba libre, y aunado a este hecho, era que este prisionero no tenía su número al costado. Estaba totalmente en blanco. Era como si no estuviera registrado. El preso levantó su mirada al borde de quedar fija con la de mi hijo. Al ver bien lo que estaba enfrente de él, sucumbió al terror, pues lo que él pensaba era un preso que quería colarse de alguna manera. Vio que se trataba en realidad de un hombre que no tenía ojos. Estaban sus cuencas vacías, y de estas escurría un líquido negro que bajaba por sus pómulos, mejillas y llegaba hasta su barbilla, dando un aspecto como si éste estuviera llorando de una manera horrorosa. Mi hijo, por obvias razones, salió corriendo y del terror pegó un grito. Cuando llegó hasta la puerta y no pudo abrirla, sacó su llave y miró hacia atrás para ver si ese hombre no lo estaba persiguiendo. Pero este ya no se encontraba. Aquel misterioso y hórrido hombre había desaparecido. Debido al grito que había pegado, su otro compañero estaba llegando y preguntándole qué había pasado, en compañía de otros dos. Él no sabía cómo explicar lo sucedido, pero entre pausas logró explicarles que había visto un preso y que este no tenía ojos y que de la nada había desaparecido. Sus compañeros le explicaron que esto era algo normal. Más bien, esto sucedía en toda la prisión. Las riñas entre bandas y cuentas pendientes a veces dejaban bajas dentro de las celdas, en los baños, en los pasillos y la sala de visitas. No había sido la excepción de esto. A final de cuentas le dijeron que esto era algo común y que con el tiempo uno se acostumbraba a ver sombras y también ver a estas almas en pena. Mi hijo siguió yendo, pues lo veía como algo transitorio. Su propósito era estar en la policía y tenía que seguir de custodio por lo menos 6 meses para tener la oportunidad. Afortunadamente fue antes, pero en esos escasos 5 meses le sucedieron otras 2 cosas que te voy a contar a continuación. Verás, en una ocasión él se dirigía al baño, cuando de pronto vio entrar la silueta de un niño a este. Cabe recalcar que eran los baños especiales de las oficinas, y por si fuera poco, se supone que no tendría por qué haber niños dentro de la prisión. A mi hijo dice que no le pasó por la cabeza en ese momento de que se trataba de un ente, así que fue a paso veloz y se metió en los baños, pero no había nadie. Registró cada uno de los cubículos, pero nada. Dice que conforme pasaba el tiempo dentro, el ambiente se empezó a tornar helado. Era como si se encontrara dentro de un refrigerador, y con cada segundo que pasaba, la temperatura bajaba, al borde de que mi hijo me dice que pudo sacar vapor de su boca en cuestión de unos pocos minutos. Salió de los baños y fue un cambio de temperatura muy brusco. En la mañana, cuando se retiraba, entró de nuevo a estos baños, por mera curiosidad, y el aire helado había desaparecido. Entendió que, tal vez esa vez, siguió a un espíritu que penaba por los pasillos. Esto lo platicó con sus compañeros, y si bien ninguno de ellos pudo explicarle por qué había visto a un niño, sí le dijeron que se podían ver niños rondando, también mujeres, e incluso ancianos. Otra de sus experiencias fue cuando se encontraba en el área de accesos. En esta área
Por lo regular solamente había vigilancia cuando se extramitaban presos o se recibían. En aquella ocasión era la primera vez que mi hijo estaba en este puesto, así que se encontraba en alerta. Tenía la lista de los presos que entrarían, los cuales eran 5 en total. Mi hijo hizo todos los movimientos y todo transcurría de la mejor forma. Solo que al entrar estos presos, se dio cuenta de algo. Y es que contó 6 presos, que eran los que estaban entrando. Más en concreto, se le hizo extraño un sujeto el cual no había visto cuando pasó la lista en la puerta de acceso, que es el primer filtro, por así decirlo. Al entrar a la prisión, él me explica que este sujeto, de igual manera, era calvo, pero poseía el tatuaje de un escorpión en gran parte de su nuca, aparte de también poseer unos piercings en su ceja izquierda. Mi hijo se adelantó y detuvo a los presos en el tercer filtro, y prácticamente último para entrar a la prisión, y empezó a buscar a aquel hombre. Rápidamente llegaron sus refuerzos, y el oficial que estaba a cargo para ayudar. Pero aquel hombre simplemente ya no se encontraba. De nuevo solo habían 5 presos formados y confundidos con todo lo que estaba pasando. Todos estaban alertas, pues pensaron que tal vez se trataba de alguna jugada para meter algo peligroso a la instalación. Pero por más que buscaron, no encontraron al hombre. Como de costumbre y para saber qué había ocurrido, decidieron checar las cámaras de vigilancia. Mi hijo quedó petrificado cuando vio que en la grabación no aparecía el sujeto. Solo se podía apreciar a los 5 hombres formados y entrando al pabellón. Mientras mi hijo los inspeccionaba, checaron varias cámaras, tanto dentro como afuera, pero no tuvieron éxito. En ninguna se veía a ese hombre. Ellos le preguntaron a mi hijo cómo lucía el sujeto, y él les dio las características. Al fin y al cabo, se siguió con el procedimiento. Mi hijo se encontraba asegurando la puerta cuando se le acercó uno de los custodios. Era un hombre grande y con experiencia en esa penitenciaría. Tenía más de 30 años trabajando en ese lugar y le dijo a mi hijo que lo que había visto se trataba de un hombre que había sido condenado a la silla eléctrica. Se llamaba Evaristo, pero todos en la comunidad lo conocían como el Chúntaro. Era un hombre que le había quitado la vida a varias personas, entre ellas la vida de la hija de uno de los guardias de la penitenciaría. Este guardia buscó la manera de ser uno de los oficiales que lo recibirían para llevar a cabo su venganza. No dejó ni siquiera que este hombre entrara. Lo atacó de forma letal en la primera puerta de seguridad. Desde aquel incidente, este hombre le explicó que a veces el Chúntaro vuelve a aparecer. A veces cuando van a extramitar a alguien, algunos oficiales lo pueden ver y que lo pueden identificar fácilmente por el enorme tatuaje de escorpión que porta en su nuca. Esas fueron las experiencias de mi hijo. Le ocurrieron más cosas como ver sombras y también oír voces en ciertos pabellones que, según se dice, están malditos. Pero estas 3 experiencias que les acabo de compartir fueron las que más lo perturbaron y que le hicieron replantear múltiples veces si seguir de guardia penitenciario. Lo siguiente me ocurrió a mí cuando me encontraba trabajando de guardia nocturno. Era velador de un fraccionamiento el cual apenas acababa de terminar de construir. Era un fraccionamiento chico, solamente contaba con 12 casas, y el acceso era mediante una reja que se encontraba en el centro, el cual yo custodiaba. Yo era el único velador, por lo que al dar las 12 de la noche, me tocaba dar unos rondines por las casas, para cerciorarme de que nadie se adentrara a robar. Las casas estaban recién terminadas, y se encontraban amuebladas también, listas para mostrar a los clientes, por lo que habían muchos aparatos como pantallas, muebles, lámparas, que tenían que ser vigiladas durante la noche.
Yo me tenía que meter a los patios de las casas para pasar un sensor el cual registraba que había completado con el rondín de cada casa. Pero en uno de estos rondines me percaté de una silueta. La calle del fraccionamiento estaba iluminada, al igual que las partes del frente de cada una de las casas. El patio trasero de estas estaban por completo a oscuras, por lo que en la parte trasera solo se podían ver siluetas de los árboles y arbustos, y fue por estas mismas siluetas que me percaté de algo que se estaba balanceando en la oscuridad. Incluso lo primero que me llamó la atención fue el rechinido como de una soga, y también el crujir de una rama. Al voltear simplemente veía una sombra que se columpiaba de enfrente hacia atrás. Era la sombra de una persona con notable sobrepeso, así que de inmediato y sin pensarlo mucho, entré en la casa por la parte del lado derecho, donde todas tenían un pasillo que servía para conectar con el patio trasero. Lentamente fui caminando, pues lo primero que pensé fue que era un ladrón tratándose de esconder arriba de un árbol. Cuando llegué al patio trasero, llevaba lista mi arma de descarga eléctrica, pero el árbol se encontraba totalmente vacío. Pensé que lo más seguro era que este ladrón ya se encontraba escondido arriba, o a lo mejor se encontraba dentro de la casa. Empecé a sacudir e iluminar el árbol, pero no pude ver nada. Lo siguiente que hice fue ir directamente a la casa, con el miedo de que tal vez ya se encontraba dentro. No sabía si era uno o varios. Abrí la puerta corrediza que se encontraba con llave. Chequé tanto el primer como segundo piso, al igual que todas las puertas y ventanas. Todas y cada una de ellas se encontraban cerradas, y no había rastro de ningún intruso. Esto me desconcertó en cierta medida, pero decidí volver a mi puesto. Cuando salí de la casa, cerré la puerta corrediza de vidrio y justo cuando me encontraba metiendo la llave en esta, observé el vidrio en el cual me reflejaba, y también se reflejaba el patio trasero atrás de mí. En este reflejo, pude ver de nuevo la silueta balanceándose desde el árbol. Pero ahora, y debido a que estaba más cerca, la pude ver con más detalle, y era que esta silueta se encontraba colgando de la rama de un árbol, porque se trataba de un cuerpo inerte, el cual se encontraba sujetado por el cuello a una rama de este árbol. Era prácticamente una persona que se había colgado. Cuando volteé, aquel cuerpo ya no estaba. No quise voltear de nuevo el vidrio, ya que tenía miedo de que se reflejara de nuevo. Salí de aquella casa, pero para mi mala suerte, esta silueta no la dejé de ver. Días después, cuando me encontraba haciendo rondín, vi de nuevo a este cuerpo colgando, esta vez a la distancia. Ya no volví a entrar a la casa. Tal vez fue algo que pasó décadas atrás, según me dicen, pues los que se quitan su propia vida no pueden descansar en paz, y tal vez esta alma aún sigue penando por este mismo motivo. Trabajo como oficial de policía en una pequeña localidad. Las labores que tengo que hacer, la verdad, pueden ser muy generales, e incluso muchas personas tal vez creerán que algunas ni siquiera entrarán en lo que debe hacer un policía. Pero al ser prácticamente un pueblo con no más de 30 personas y miembros del crimen organizado moviéndose prácticamente a sus anchas, la verdad es que no se puede hacer mucho. Una de mis obligaciones como policía era también el de tener un día completo para custodiar la cárcel que teníamos, para encerrar culpables o personas detenidas. Esta cárcel, entre comillas, era en verdad apenas una casa con 3 celdas, las cuales casi en su totalidad se encontraban vacías, salvo en fin de semana que había algunos disturbios. Aquel día eran principios de semana, y por lo regular, debía de ser una noche tranquila. Llegué al punto,
y para este entonces, la policía del turno anterior, que me debía entregar la bitácora y novedades, ya no se encontraba. No podía reclamarle ya que esa noche yo era quien había llegado tarde, y él, confiado en esto, me había dejado el puesto sin reportarme a nuestros superiores. Cuando llegué, las luces de las celdas se encontraban apagadas. Las únicas luces encendidas eran las de la entrada y las del escritorio. En ese momento no se me hizo algo extraño, ya que había ocurrido de igual manera otras veces. El tiempo pasó, y este detalle de encender las luces se me olvidó por completo. Estaba hablando por teléfono con la que en aquel entonces era mi novia. Ya llevábamos creo que 1 hora hablando, cuando empecé a escuchar un sollozo. Era un sonido como de alguien suspirando, y también llorando, pero en silencio. Tuve que cortar la llamada de mi novia, ya que este sonido provenía de adentro de las celdas. Estas estaban en completa oscuridad. No podía ver nada, así que tomé la decisión de acercarme a los apagadores para accionarlos. Pero las luces no se encendían. Era como si los focos se hubieran fundido. Y para mi mala suerte, no había traído mi lámpara. Pero seguía escuchando el lamento de alguien que lloraba en silencio. Yo me fui acercando a la par que trataba de distinguir en la oscuridad, y alcancé a ver a una persona. Esta se encontraba recostada en el piso en posición fetal. Era la que estaba llorando. Yo me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo dentro de la celda, pero esta persona se me adelantó y me dijo: «Déjame solo», mientras seguía llorando, y esta vez con más fuerza. Y yo me encontraba algo incómodo, así que tomé la decisión de llamar a mi compañero. Tenía que saber quién era el prisionero y por qué estaba ahí. Claramente no se encontraba bien y él no me iba a decir nada, además de que no me habían dejado nada registrado en la bitácora. Al llamarlo le expliqué lo que estaba sucediendo y la persona que se encontraba dentro de la celda. Mi compañero se quedó callado por un momento y me dijo que saliera de la oficina. No me dejó discutir con él. Me repetía una y otra vez que saliera de la oficina. Yo, después de tanta insistencia, le terminé haciendo caso. Y después de esto, me dijo que abajo del piso de un baño que teníamos externo se encontraba un poco de agua embotellada, que la regara por todo afuera de la estación. Y de nuevo no me dejó discutir con él. No me colgó hasta que se cercioró de que estaba regando el agua. Cuando entré de nuevo a la estación, los lamentos ya no se escuchaban y los focos de las celdas ahora se encontraban iluminando y funcionando. Lo último que me dijo mi compañero es que no habían ido a dejar a nadie en esas celdas. Me dijo que se encontraban vacías. También me dijo que en las celdas a veces ocurren cosas trágicas, o tal vez estas son habitadas por personas con una culpa que los corroe incluso después de la muerte. Cuando me fijé de nuevo en la celda, ahora iluminada, para ver a este hombre que había estado llorando en la oscuridad, ya no se encontraba. El hombre junto con su lamento habían desaparecido. Al día siguiente mi compañero me confesó que lo que había rociado aquella noche en realidad se trataba de agua bendita. Me llamo Marcos y soy del estado de Guerrero. En esta noche quiero compartirles mi historia. Es una experiencia que tiene relativamente poco que me sucedió, y además, para ser franco, esto aún me ocurre. Llevo lidiando con esta situación desde que entré a laborar en este lugar. Verán, trabajo como guardia de seguridad nocturno,
Prácticamente desde que dejé el cuerpo policíaco me dedico a desempeñarme en esto. Laboro mejor durante la noche, y pese a que siempre me han tocado en puestos de un solo vigilante, por lo que siempre estoy completamente solo durante la noche, jamás he sentido miedo en ninguna ocasión, salvo cuando me cambiaron al punto de vigilancia, en el cual me desempeño actualmente. Verán, hasta hace poco, de hecho en el mes de diciembre, me movieron para cuidar un estacionamiento. Este le pertenecía a un edificio forense. Mi único trabajo, la mayoría del turno, me encontraba en el estacionamiento, salvo en las primeras y las últimas horas, que eran de las 8 a las 10 de la noche, cuando tenía que entrar a cerciorarme de que todo el personal se había ido. Daba un rondín general, apagaba todas las luces y después cerraba con llave todo, y a las 6 de la mañana era todo lo mismo. Encendía todas las luces, dejaba todo listo y abierto para el personal que iba a entrar en la mañana. La primera noche marchó con total tranquilidad. De hecho, al ser fin de semana se encontraba totalmente cerrado el edificio, por lo que no me metí para nada y solo estuve en el estacionamiento. Pero el problema comenzó en la segunda noche, que fue el día lunes. El personal dejaba las instalaciones entre las 8 o 9 de la noche a más tardar, por lo que cuando entraba una hora después, se suponía que ya no debía haber nadie. Aquella noche era el primer rondín que daba en el sitio, cuando empecé a escuchar pasos y después murmullos. Todos estos provenían del piso de arriba. Creí que a lo mejor alguien se había quedado a trabajar algunas horas extra. Era prácticamente nuevo, así que no sabía cómo se manejaban. De todas maneras, tenía que cerciorarme de quién se encontraba arriba, así que subí inmediatamente. Cuando estaba llegando al piso, seguí los murmullos para encontrar la sala de la cual provenían. Estos provenían de una sala fría. La puerta incluso estaba helada. Parecía como si estuviera abriendo un refrigerador. Encendí la luz, y en ese momento los murmullos pararon, como si se hubieran dado cuenta de mi presencia. Al escuchar que los murmullos se detuvieron súbitamente, lo primero que se me vino a la cabeza fue que tal vez se trataba de algunos bandidos. Si fuera personal, entonces se habría identificado y más que nada, no estarían trabajando a oscuras. Bastó con que diera algunos pasos para percatarme. No tenía salidas ni lugares donde esconderse. Más bien, esta estaba repleta de camas metálicas, y 3 de estas camas estaban ocupadas por unos cuerpos que se encontraban en una bolsa forense. Al ver los cuerpos me puse nervioso y opté mejor por retirarme de la habitación, que ahora sabía era la que usaban para guardar los cuerpos. Salí de la habitación y después, cuando quise salir del edificio, tanto la puerta que se encontraba en el estacionamiento como la principal se encontraban totalmente cerradas. Yo portaba las llaves y traté de abrir varias veces, pero no podía hacerlo. Era como si tuvieran algún tipo de candado desde el exterior. Cosa totalmente ridícula. Estaba tratando de forzar la puerta cuando de repente escuché un fuerte grito que provenía del segundo piso. Era el grito de una mujer. Era desgarrador, como si le estuvieran haciendo algo. Después de este grito descontrolado, hubo un silencio total. Yo me encontraba completamente mudo. Creo que era debido al miedo. Estaba rezando para ese entonces internamente, cuando las cosas empeoraron. Como les dije, había un silencio sepulcral, como de ultratumba. Fue en ese momento que empecé a escuchar un sonido que tardé en identificar. Era algo que se arrastraba, pero de grandes proporciones. El sonido llegó hasta las escaleras y después se detuvo. Sentía que se me salía el corazón, y mi terror aumentó cuando escuché cómo esta cosa iba bajando las escaleras arrastrándose, escalón por escalón. No logré aguantar más y empecé a correr. No sabía dónde se encontraban los apagadores exactamente, por lo que ya se imaginarán que estaba corriendo a oscuras, tropezándome con infinidad de cosas, hasta que llegué al área de cafetería.
En ella pude ver una ventana que, gracias a Dios, no tenía protección. Así que, debido a la desesperación y a la adrenalina que sentía, salí por ella metiéndome un buen golpe al caer del otro lado. Después de retirarme incluso a la distancia, pude escuchar el grito nuevamente, pero esta vez abajo, en el primer piso. Para ser más específico, lo escuché de la ventana de la cafetería. No cabía duda que algo me estaba siguiendo, y eso provocaba los gritos. Por suerte, sea lo que fuese, no salió del edificio. Pasé parte de la madrugada aislado en la caseta, y justo cuando dieron las 6 de la mañana, me dispuse a hablar por teléfono con mi relevo. Le pedí, es más, le supliqué que por favor viniera lo antes posible, que no se lo podía explicar por teléfono, pero necesitaba su ayuda. Estaba muerto de miedo. Por suerte, él era un buen amigo, el cual conocía de meses, así que tenía la confianza de pedírselo. Cuando llegó a los pocos minutos, no hubo necesidad de decirle nada. Él me dijo por sí solo: «¿Escuchaste los gritos, no es así?». Yo simplemente le dije que sí con la cabeza, y también le dije que me había quedado encerrado en el edificio, pero que había logrado salir por la ventana del comedor. Su cara manifestó más terror incluso, y me dijo que porque había subido al tercer piso. Y yo me confundí, ya que no le había mencionado que había subido hasta el tercer piso. Al preguntarle, él me explicó que eso ya le había pasado a alguien más. De hecho, más bien, le pasaba a cualquier persona que se quedara en el lugar más allá de las 10 de la noche. Me dijo que lo mejor sería que esperáramos a que el sol saliera. En el transcurso de ese tiempo, me contó que escuchar los gritos es algo común en ese punto. A veces se oyen unas noches, otras no, pero que lo mejor es no prestarle atención. Lo que jamás se debe de hacer es seguir estos gritos. Se dice que un médico forense lo hizo cuando se encontraba trabajando. Pasó la noche encerrado en aquel edificio, incluso sin que el guardia se diera cuenta de ello. Para la mañana siguiente, este médico había perdido la razón. Él me dijo que esa era una de las razones por la que el personal no trabajaba más allá de las 10 de la noche, aunque sonara difícil de creer. Salió el sol y fuimos hacia el edificio. Cuando llegamos a la puerta, razones no me faltaron para creerle, pues ésta se encontraba entreabierta, tal y como la había dejado cuando me metí. Todo lo que había pasado la noche anterior, como la había forcejeado desesperado para salir, no se veía reflejado en la puerta. Era como si no hubiera pasado. Desde esa noche tengo que lidiar con esto. Si bien ya solo voy 3 días por semana a este punto de vigilancia, a veces tengo la mala suerte de escuchar ese grito. Buenas noches a todos, y gracias por escuchar mi experiencia.